Muy bien, muy buenos días nuevamente, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar o vamos a tratar el tema del gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿ya? La anterior sesión ya hemos analizado a grandes rasgos lo que ha sido el gobierno del Mariscal Sucre, ¿no? Hemos visto que del proceso de la independencia hasta 1828 hemos tratado de vivir una reforma en Bolivia. Sucre, al que se debería considerar el verdadero padre tal vez de la República, junto a otros artífices, va a establecer las bases políticas, sociales y jurídicas del Estado, ¿no? Lastimosamente, no va a poder avanzar más allá debido a la anarquía que va a empezar a eclosionar en Bolivia y a la intervención del Perú en las relaciones bolivianos de Bolivia con la Gran Colombia, ¿no? Entonces, esto va a generar un motín el 18 de abril de 1828 que va a poner fin al gobierno de el mariscal de Ayacucho, ¿no? Tras varios tiros y aflojas. Desde este momento estamos entrando ya al periodo de la anarquía en Bolivia. Estamos viviendo o vamos a vivir un periodo de mucha inestabilidad que va a durar prácticamente hasta la Guerra del Pacífico, ¿ya? Durante este periodo de tiempo vamos a vivir lo que se ha denominado el caudillismo militar. Vamos a vivir a la sombra de los caudillos. Este es tal vez uno de los gérmenes también que se ha mantenido en la historia boliviana. La figura del caudillo es fundamental, ya lo hemos visto anteriormente en las republiquetas, tal vez de ahí viene su origen, ¿no? En el cual un líder es el que maneja absolutamente todo dentro de la organización de los pequeños estados, que eran las republiquetas, y ahora en el estado boliviano. Ahora, pero ¿quiénes son estos caudillos militares? En su mayoría son militares que van a formarse en los batallones bolivianos, ¿no? Solo uno va a escapar de esta regla, que es José María Linares. Entonces él como civil también va a ser un caudillo de masas. Ya vamos a vivir entonces un momento de anarquía casi similar, o vamos a hablar casi parejo con lo que es el anarquismo, porque absolutamente todos los que son líderes quieren entrar al poder. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en conflictos como el de Vallivian, en el de Velasco, en el de Santa Cruz. Muy bien, arranquemos entonces con el caudillismo militar. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual se desarrollan estos gobiernos? Inician prácticamente desde 1828, desde la caída del mariscal de Ayacucho, de la caída de Sucre, ¿no? Entonces van a ser gobiernos prácticamente militares. La mayoría de ellos, los primeros han peleado en la guerra de la independencia, hasta, podríamos decirle, hasta casi Vallivian. Vallivian va a pelear en la Republiqueta de Ayopaya. José María Pérez de Dininea, como hemos visto, va a ser el comandante del denominado, entre comillas, Cuarto Ejército Auxiliar, ¿no? De las Provincias Unidas. Velasco igual va a pelear en lo que es la Guerra de Independencia. O sea, todos estos caudillos tienen ese común, se han forjado en la batalla. De Vallivian hasta la Guerra del Pacífico se van a forjar en lo que son los campos de Ingavi, por ejemplo. Ahí va a estar Melgarejo, Campero, Belsu y muchos más, ¿ya? Ellos se van a forjar en las pampas de Viacha. Entonces, estamos viviendo un momento en el cual los militares toman este poder, ¿ya? Estamos viviendo también el periodo de la consolidación de la República, periodo de consolidación del Estado boliviano. 1828 no se sabe todavía si esa Bolivia que ha nacido se va a afiliar al Perú, van a crear una federación como lo está soñando Andrés de Santa Cruz, como lo está soñando Gamarra, o se va a unir al panamericanismo de la Gran Colombia, no se sabe. O sea, el destino de Bolivia es incierto. Por eso está hablando de consolidación, porque los gobiernos fuertes, los gobiernos centrales, que es el de Santa Cruz, el de Sucre, lo que buscan es tratar de integrarlos más bien a ese estado andino que ellos proyectan. Santa Cruz lo va a lograr, aunque por 3 efímeros años, con la Confederación Perú-Boliviana, que es la unidad 3 que vamos a ver, ¿no? Entonces, es un periodo en el cual Bolivia ha nacido, pero todavía no está gestándose como una república en lo absoluto. No, todavía podríamos decir que está en su periodo embrionario, ¿ya? No se sabe, su suerte depende de los campos de batalla, ¿ya? Entonces, como decía también, este periodo de consolidación va a estar marcado por los gobiernos populistas o los caudillos de masas, como Vallivian, como Santa Cruz, o como
Velasco en su momento, ¿no? Vamos a ver conflictos internos muy fuertes durante este periodo. Son gobiernos populistas entonces que responden al fervor de las masas. Es ahí donde surge este germen, como les decía en Bolivia. En Bolivia, ¿cómo vivimos? A la sombra de un caudillo. Siempre estamos siguiendo a alguien y siempre lo ponemos como alguien omnipresente, como alguien todopoderoso. Entonces, esto es un germen histórico que es también fruto de este proceso en el siglo XIX, muchachos. ¿Ya? A la par de los gobiernos populistas, ahora, ¿cómo entran? Ojo, no entran por medio del sufragio, no entran por elección del pueblo, entre comillas, es decir, en una ánfora. No, entran por medio de los golpes de Estado. Entre ellos se matan vulgarmente. ¿Ya? Entonces, el poder, como les decía, va a generar también o va a ir de la mano con la anarquía. Y esto va a ser un germen hasta la batalla de Ingavi. Prácticamente todos entran por el poder de las armas o por el poder de las fuerzas que ellos comandan. Muy bien. Entonces, en este contexto histórico es en el que se va a desarrollar el periodo de los gobiernos militares tras la caída del mariscal de Ayacucho. ¿Ya? Vamos a tener un intervalo en la Confederación Perú-Boliviana, pero de ahí a más adelante continúa este germen. Muy bien. Entonces, el primer presidente, diríamos así, es Simón Bolívar. El segundo es el mariscal de Ayacucho. Y el tercero, por razones políticas, va a ser José María Pérez de Ordininea. Él solo va a estar en 1828, ¿ya? Es un gobierno interino. El 18 de abril se produce el atentado contra el mariscal de Ayacucho y en este caso Urdininea, que es el comandante de la primera división boliviana, que está acantonada en ese momento en Viacha, toma el mando. Al enterarse de que el mariscal Sucre ha sufrido un atentado, él decide movilizarse con los dos batallones bolivianos más una escuadra de caballería con destino a Sucre, o sea, Chuquisaca, ¿ya? Esto lo podemos encontrar en la correspondencia, por ejemplo, entre Ordininea y Otto Felipe Brown. Les voy a pasar, son documentos que están en el archivo de Sucre y que yo he usado para mi tesis. Entonces, yo voy a pasar los documentos digitalizados al grupo para que ustedes lo tengan, ¿ya? Mediante esta correspondencia, Ordininea nos hace conocer todo el desarrollo del conflicto que se está viviendo en Sucre, pero hay aquí la cerecita sobre el pastel. José María Pérez de Ordininea es el que va a sufrir o va a tener que lidiar con la primera invasión peruana, con la invasión de Agustín Gamarra. Les repito o recapitulamos, tras el atentado del 18 de abril, casi a mediados de agosto, Agustín Gamarra, que ya estaba esperando en la frontera del Desaguadero, decide invadir Bolivia. ¿Cuál es su pretexto? La anarquía que se está viviendo. Él se pone ahora en el papel de pacificador. Este vendría a ser el segundo ingreso de Agustín Gamarra a Bolivia. Es la primera invasión peruana. Logran ocupar lo que es La Paz, Oruro y llegar casi al norte de Potosí. Urdininea, que estaba en camino donde a auxiliar a Sucre, tiene que lidiar ahora con esta invasión, con las pocas divisiones o con la poca fuerza que tiene, puesto que la mayor parte de regimientos, repetimos, eran colombianos, ¿no? Entonces solo tenemos dos batallones bolivianos, dos escuadras de caballería y casi nada de artillería. Por lo tanto, esta fuerza tiene que enfrentarse a casi 16.000 peruanos que ingresan por el desaguadero, ¿no? Entonces, ante esta desigualdad entre fuerzas, José María Pérez de Urdininea decide firmar el Tratado de Piquiza con Gamarra, ¿no? Este tratado que subordina a Bolivia a las aspiraciones peruanas, porque a partir del Tratado de Piquiza, el Perú tiene plena potestad en Bolivia. Si Bolivia quiere hacer una reforma política, tiene que consultarlo con el Perú. Si Bolivia quiere potenciar el puerto de Cobija, tiene que consultárselo al Perú. Entonces, este tratado es nefasto y es la razón por la cual mucho se ha criticado a José María Pérez de Urdininea, ¿no? Pero hay que entender ese contexto. Nosotros como historiadores tenemos que ver, una batalla de frente no hubiera servido y Bolivia hubiera desaparecido tal vez en ese momento. Porque Gamarra, ojo, les repito, él lo que quería es anexionar Bolivia al Perú. ¿Ya? Entonces, Urdininea se queda poco tiempo y pasa el mando a José Miguel de Velasco. ¿Ya?
José Miguel de Velasco que va a gobernar en 1828 igual, o sea, es prácticamente el mismo año hasta 1829. Velasco va a gobernar 4 veces Bolivia, pero ahora nos enfocamos en su primer mandato. Velasco apoya a Gamaza, ojo, en este primer momento. Sale Urdininea, entra Velasco y él va a dar pie a que se cumplan todas las exigencias de Agustín Gamarra para poder salir de Bolivia, ¿no? Entonces, es muy corto el periodo en el que Velasco entra. Velasco no es tanto de la confianza de Gamarra, si bien él ha hecho estas reformas, no es tanto del gusto de Gamarra. Gamarra, ojo, se da hasta el lujo de poner un presidente en Bolivia, ¿ya? El periodo de Velasco, muy corto, va a ser sustituido por Pedro Blanco Soto, ¿ya? El Soto que sí es del agrado de Gamarra, él sí es de su confianza, por así decirlo, ¿no? Entonces, igualmente va a apoyar a los peruanos y va a establecerse como un gobierno pro-gamarrista. Lastimosamente, su gobierno dura 2 meses, casi 4 meses aproximadamente, porque está marcado por la inestabilidad. No tiene el gusto, o sea, su gobierno no ha despertado el gusto de caudillos como Vallivian. Por ejemplo, Vallivian desde La Paz, comandando al primer batallón de Bolivia, va a marchar hacia Chuquisaca, hacia Sucre, y va a asesinar a Pedro Blanco en la Recoleta. Primero lo toman prisionero, ¿no? Lo envían a la Recoleta, que es el convento de los franciscanos en Chuquisaca, y ahí lo matan. Es una de las críticas que va a recibir, por ejemplo, Vallivian. Ahora, si vamos a la Recoleta en alguna oportunidad, que es un atractivo turístico de allá, vamos a ver en un pasillo dos espadas, que es donde se lo ha matado a Pedro Blanco Soto, ¿no? Ahí está un memorial al presidente Soto, ¿ya? Entonces él es progamarrista. Nuevamente Velasco toma el poder y ahora Bolivia decide llamar a un hombre. Están viendo que la anarquía como que está reinando en este momento, ¿no? Por lo cual deciden llamar al mariscal de Cepita. El Congreso Boliviano reunido por Pedro Blanco Soto y que luego muere, decide llamar y entregar el poder al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumán, ¿no? Ya estamos a inicios de 1829. Entonces, es así como a partir de agosto de 1829, Andrés de Santa Cruz y Calahumana toma el poder en Bolivia. ¿Ya? Este es el segundo gobierno más importante de la primera mitad del siglo XIX. Eh, ¿Qué es lo que hace Andrés de Santa Cruz? Él obviamente ha sido presidente del Perú y como ha sido invitado a Bolivia, él decide tomar el mando de la República de una manera casi constitucional, no, prácticamente constitucional. Él no hace un golpe de Estado, ¿no? Él va a gobernar prácticamente 10 años. Va a ser reelecto en dos oportunidades, ¿no? Entra Andrés de Santa Cruz al gobierno y encuentra la anarquía que ya les he mencionado. O sea, todos los caudillos se pelean por el poder, ¿no? Por lo cual, él decide generar reformas más profundas. Van a tener más detalles en el texto base que he subido a la plataforma, ¿ya? ¿Cuáles son sus primeras medidas? La creación de departamentos. Va a crear más departamentos y él va a consolidar para 1830 lo que es, la anexión del departamento de Tarija o de la región de Tarija a Bolivia, con la creación del departamento de Tarija. ¿Ya? Él va a consolidar esto y va a generar discordias con la Confederación Argentina. Es por eso que para la Confederación Perú-Boliviana vamos a ver la intervención de la Argentina también, por el tema limítrofe, ¿no? Precisamente por la anexión de Tarija. La estabilización económica. Sucre no pudo estabilizar la economía boliviana. Bolivia va a seguir viviendo en lo que a partir del tributo indígena, ¿no? Entonces, el impuesto único le cae muy mal a los doctores de Charcas, lo sacan a Sucre y Santa Cruz logra una estabilización económica a partir de un intento más de acercarse al Pacífico por cobija y la estabilización de las monedas, ¿no? Entonces, el comercio con el Perú también va a ayudar mucho, aunque este comercio es muy condicionado. Va a crear una nueva constitución política del Estado.
la cual, según historiadores, es la columna vertebral de todas las constituciones hasta 2009, ¿ya? Aquí elimina, por ejemplo, sustituyendo a la bolivariana, elimina el cuarto poder del Estado y solo crea tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Ya? Sus reformas políticas también van a estar vinculadas a lo que es la promulgación de reformas judiciales. Él es el padre de la legislación boliviana, ¿ya? Él va a establecer el Código Civil boliviano, o el Código Crucista, como le decían en ese momento. Va a establecer juicios penales, juicios civiles, y ahí está estableciendo lo que es las bases de lo que es la norma jurídica en Bolivia. Ese es su principal aporte. Santa Cruz, antes que militar, es un administrador, ¿ya? Es un artífice de la legislación, más que militar. Esa es su obra en Bolivia. Entonces, a partir de esta constitución, logra consolidarse eso. Pero también se consolida el poder jerárquico en Bolivia a partir del voto calificado. ¿Qué es el voto calificado? El voto calificado es una forma en la cual se designa a quienes van a o quienes pueden y quienes no pueden votar. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor a 21 años, tener un presupuesto casi de 2.000 pesos anuales, saber leer y escribir y simplemente eso. Esas son los requisitos para poder votar. ¿Quiénes no votan? Obviamente indígenas, clase baja y mujeres. Por eso se llama voto calificado, porque califica, establece jerarquías dentro del Estado. Otra obra magna de Santa Cruz es la creación de las universidades. Va a crear en 1836 la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. ¿Ya? Hasta ese momento la hegemonía de la universidad la tenía Chuquisaca, pero ahora, debido a la importancia que tiene la orbe paceña y cochabambina, va a crear esas dos universidades. ¿Ya? Es también artífice de lo que va a ser la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz comparte un poco el ideal bolivariano, pero a su modo. Él cree que tiene que haber unidad en los Andes. Pero ojo, para Santa Cruz, que Bolivia se haya separado del Perú es un pecado. Entonces hay que reunificarlos, él dice. Pero no bajo el poder de Lima, porque Lima en ese momento tiene problemas políticos. No, hay que hacerlo mediante una federaciones. Hay que confederar a Bolivia y al Perú. Pero dentro de este proyecto está también el plan de disgregar o separar, dividir en dos al Perú. Santa Cruz, como hemos dicho, era presidente peruano y va a tener mucho apoyo en el sur, en lo que son las provincias de Puno, Arequipa, Cusco, Ica y Tarapacá, ¿no? Entonces, estas provincias van a reafirmar su compromiso con Santa Cruz. Lima, que es el poder del Perú, no está muy acorde a esto y es por eso que después de la intervención boliviana en Perú, lo vamos a ver la siguiente sesión, se separa en dos, el estado norperuano y el estado surperuano. Y ahí nace la Confederación Perú-Boliviana, a partir de esa disgregación, ¿ya? Lastimosamente, este sueño efímero que va desde 1836 a 1839 va a caer bajo la fuerza chilena en la batalla de Yungay, ¿no? A inicios de 1839 la Confederación se disuelve y vuelve la anarquía. El gobierno de Santa Cruz, como hemos podido ver, es un gobierno también reformista y de reconstrucción nacional. Él ahora sí va a establecer esas bases que a Sucre le ha faltado, pero su sueño de la confederación va a caer en Yungay, ¿no? Vamos a ver más detalles en la unidad 3 de esto, vamos a desglosar, ¿ya? Esto da poder a que Gamaza, nuevamente amo supremo del Perú, eh, expulse los rastros de crucismo en el sur peruano, ¿ya? Él va a eliminar todo rastro de Santa Cruz en el sur y va a tratar de hacerlo en Bolivia. La lucha interna nuevamente vuelve a Bolivia. Cae Santa Cruz y va a entrar el gobierno nuevamente de José Miguel de Velasco, ¿ya? Cae Santa Cruz, Velasco vuelve a tomar el poder.
Aquí trata de estabilizar Bolivia, pero se va a enfrentar a los grupos crucistas que quieren que Santa Cruz vuelva al poder y a los grupos vallivianistas, es decir, de José Vallivian, que igual quiere ocupar la presidencia de la República. Estamos en 1840, ya estamos a vísperas de la batalla de Ingavi también, ¿no? Entonces, la lucha interna en Bolivia se recrudece, va a venir el breve gobierno de Sebastián Ágreda, 29 días de gobierno que tratan de, primero tratan de llamar a Santa Cruz, pero luego van a tener que aceptar el poder de Valliviana, ¿no? Vamos a entrar más adelante en esos detalles. Andrés de Santa Cruz, entonces, es el padre de la Confederación Perú-Boliviana, el padre de la legislación boliviana y el padre de lo que va a ser ese proceso de intentar consolidar la república. Falta todavía 2 años para lograr eso, de 1839 a 1841. Santa Cruz no va a poder consolidar la República de Bolivia. ¿Por qué? Porque él está pensando en ese proyecto peruano, en ese proyecto macro que se tiene con la unión de los países andinos. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se consolida la República en su gobierno, porque él está pensando todavía en integrarlo con el Perú. Muy bien. Entonces, estos son los principales rasgos del gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. ¿Ya? Con esto estaríamos acabando este segundo contenido, un poco rápido, pero que sintetiza todo lo que va a ser ese proceso histórico. No se preocupen lo que es el tema de la Confederación Perú-Boliviana, se lo va a ver a más detalle en la unidad 3. ¿Ya? Vamos a ver sus orígenes, su desarrollo y su eclipse, o su final, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces con esto habríamos acabado la sesión de hoy. ¿Por qué lo he hecho un poco rápido? Porque como les decía, uno de sus compañeros ha solicitado tomar la palabra también, ¿no? Y vamos a dársela. Eh, Voy a dejar de compartir. Ya. Hasta este momento, si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Uy, no me fijé, a sus compañeros no les dejé entrar. Perdón, me metí mucho en el personaje. Ya. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, compañeros, a los que están ingresando recién, no los vi. Ya. Estimado Richard, tienes la palabra. Todo claro, querido licenciado. Buen día, estimado. Buen día, compañeros. Buen día de Dios, primeramente. Bueno, claro que sí, querido licenciado, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no? Del mejor presidente de Bolivia, a mi parecer, porque realmente, no solamente de Bolivia, ¿no? A nivel sudamericano, también los ingleses también lo catalogan que era el mejor presidente, de que realmente ha realzado el nombre de Bolivia. Hasta ese momento no lo conocían, ¿no? Antes de Santa Cruz de Calahumana, el gran mariscal de Cepita. ¿No? ¿Por qué le dijo el mejor presidente? Porque realmente en 1900, un año después de la independencia de Bolivia, del 6 de agosto de 2025, ya era presidente del Perú, ¿ya? Un boliviano, y en el cual realmente él ya tenía todos los énfasis que realmente, pues, también era compañero, ¿no? De curso, ¿no? De el gran enemigo que teníamos más después, de Agustín Gamarra, ¿no? Entonces, estaba en su curso, en el cual podemos ver que Andrés de Santa Cruz entra, ¿no? A salvar, después de 1925 al 26, que entra eh, Bolívar de 26 al 28, Sucre, después está Pedro Blanco, en el cual fue un gobierno muy pequeño, ¿no? Que nombrado por Gamarra, es un gobierno peruano, como se puede decir. Por eso también Vallivian lo asesina, ¿no? En Sucre, en el cual vemos que después Velasco, siendo su vicepresidente, llama, ¿no? Al mejor presidente que realmente tanto del Perú y de Bolivia que ha tenido, ¿no? Que es Andrés de Santa Cruz, que gobierna al 1931 hasta el 31 como gobierno provisional. De ahí ya se elige cada 4 años para la presidencia, porque recordemos que Bolívar en su primera constitución política de Estado, la constitución bolivariana o liberal, decía bien claro que tenía que ser vitalicio, o sea, Bolívar tenía que ser hasta morir y de ahí podía suceder a sus hijos. Entonces, Santa Cruz los reforma en la Constitución de 1931, en la segunda Constitución, reforma la primera Constitución de Bolívar, ¿no? La bolivariana. Entonces, también eh, nacimos con 4 poderes, ¿no? El electoral realmente lo abole, ¿no? En el cual
Ya del 2009 Evo Morales de vuelta lo saca, pero ya había ya la independencia del cuarto poder. Estamos en el electoral, judicial, el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Entonces también como el mejor presidente, entonces también que era también estadista, ¿no? Se preocupó realmente de fundar escuelas. Llevó niños que realmente estaban en la calle, ¿no? Realmente en la miseria, a estudiar a Europa, para que después de 5 años vuelvan y eso es realmente sea el énfasis de la educación. Entonces, hizo la segunda eh, universidad de Bolivia, ¿no? Que es la UMSA, por eso lleva Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? En 1930, porque ya en 1924 ya había la de San Francisco, ¿no? La primera universidad de Bolivia. Entonces la segunda lo hizo para los paseños. Pero también hizo la segunda, la tercera para los cochabambinos, ¿no? San Simón de Cochabamba, en 1932. Hizo el primer censo, anexó Tarija, por eso también se tuvo un poquito de énfasis con los argentinos, que más después se lo van a cobrar, con los chilenos también, junto con la burguesía peruana, ¿no? En la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, también hizo la tercera Constitución Política del Estado, en 1974. Después empezó primero el Código Civil, ¿no? En 1971, Código Penal, en 1972, procederes, minería, en el 34. Entonces, era un reformador realmente que ya con bases, ¿no? Napoleónicas francesas, pero tiene que la historia dice, ¿no? Que es el mejor presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque realmente a nivel sudamericano, más antes que Brasil, que Chile, que Colombia, que Venezuela, que Uruguay, Paraguay, ya teníamos nosotros el primer código civil y penal. No estábamos con el código de la Indias del Toro, de Alcaba, lo que realmente ellos tenían, porque después se copia Argentina, ¿no? Después de 1931 que salga el código penal y civil, del 50 al 60, recién Argentina está haciendo su primer código, copia realmente, digamos, que va a dar énfasis, digamos, a este gran presidente, ¿no? Que realmente de un padre de José a Santa Cruz y también de una cacique, ¿no? De Guarina, nacido paseña, ¿no? En el cual es Juana Calumana, ¿no? Madre, ¿no? Entonces este señor realmente era reconocido. Por primera vez era un ejército bien potente, ¿no? Temido en Sudamérica. Por eso también Chile, ¿no? Diego Portales dice, si se unen Perú y Bolivia, Chile es menos. Y por eso también contraatacan en la batalla de Yungay. No solamente eso, ¿no? Cuando en el 75 se vuelve a sentarse en Lima, o sea, el primer presidente que se sentaba en Lima era presidente. Venía aquí a Bolivia, a Sucre, era presidente. Entonces, por eso realmente es el mejor presidente. Nunca se ha visto en la historia que podía gobernar, ¿no? Porque el Perú estaba en una anarquía realmente, por eso se divide los limeños, los burgueses de la burguesía limeña, y te quieren desconocer, ¿no? Pero no puede, porque en 1976, bajo decreto, ya realmente Santa Cruz, ¿no? Hace que ya se haga la Confederación, porque el 1 de mayo de 1937 ya realmente Santa Cruz hace la Confederación Perú-Boliviana, ¿para qué? Para convalidar ese Alto Perú y Bajo Perú, uniendo tres estados, del norte, del Ujú. sur y realmente Bolivia, ¿no? Y va Lo a voy ser a cortar, temido. estimado Entonces, Richard, por favor. Ya está allá, terminando la listo, sesión. licenciado. Entonces, eh, bueno, un reconocimiento al presidente Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y gloria, digamos, a ese señor paseño, como nosotros, realmente, que realmente ha llevado a la gloria y reconocido a Sudamérica y a nivel mundial. Esa es mi querida opinión, querido licenciado. Gracias, estimado Richard. Realmente un buen aporte. Disculpa que te